Hola amigos. Bien, en el tutorial anterior vimos cómo empezar con TIA Portal, con la parte de safety, y estuvimos hablando sobre las entradas de seguridad. Es el momento de hablar sobre la otra parte de seguridad, que sería las salidas y cómo programarlas y cómo administrar los módulos de salida, pues sus funcionamientos, diagnósticos, etcétera. Si estáis interesados no os podéis perder este vídeo. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y vais a aprender perfectamente cómo utilizar las salidas de seguridad failsafe de Siemens con TIA Portal. Empezamos. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar explicar cómo podemos trabajar con lo que serían las salidas de nuestros bloques de entrada, ¿no? O sea, en el tutorial anterior ya vimos cómo se configuraban las entradas de seguridad y cómo se procedía, pues, a configurar los bloques stop, que podrían ser monocanal o bicanal y podrían ser autorrearmables o que necesitasen un reset. E incluso podían tener un delay para la salida Q-delay. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos ya nuestro input. Entonces, estamos evaluando ya nuestra condición de entrada. Pero a partir de aquí queremos hacer una serie de lógica, como es lógico, valga la redundancia, ¿no? Y queremos obtener unas salidas. Las salidas ya van a ser las que van a cortar nuestros actuadores peligrosos. O sea, podríamos parar un motor, podríamos mandarle una señal de un STO a un variador, a un driver. Podríamos incluso mandarle a un robot distinto tipo de señales, tanto de paradas seguras, el auto start, el auto stop, incluso zonas de seguridad, cosas más avanzadas, ¿no? De velocidades restringidas, de movimientos suaves, etcétera. Depende del tipo de robot que tengamos y la interfaz, se pueden configurar, se podría llegar a mandar salidas vía cableado, o podrían ser incluso por un bus seguro, que en este caso Profibus, estando en una CPU de seguridad, pasa a ser ProfiSafe, y por lo tanto es un protocolo que se puede utilizar para comunicar señales de seguridad. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. Lo primero, teníamos un bloque muy sencillito. Si recordáis, habíamos hecho una especie de paro de emergencia simplemente con dos contactos, utilizando dos contactos cerrados en modo bicanal, con rearme automático, y esto lo que nos daba era una salida. Y lo que vamos a hacer es ver cómo trabajaríamos la lógica con esta salida. Podéis organizaros como mejor os venga en vuestro proyecto. Yo suelo hacer si son los proyectos pequeños, con un FC de entradas, un FC de evaluación y un FC de salida sería más que suficiente. Recordad que todos los FCs que hagáis tenéis que llamarles en el bloque, en el FB1, que sería el main, que equivaldría al OB1, ¿de acuerdo? Para la parte normal. Entonces, cualquier FC que hagáis le tenéis que traer aquí para que se ejecute, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es una lógica muy sencillita. Si queremos, por ejemplo, que cuando esté esta señal de emergencia cerrada, que la haya evaluado, que está correcta, que no estamos en una situación peligrosa, le vamos a decir entonces, llamando directamente al db de instancia, a su variable Q, y vamos a dar una salida que en este caso queremos que sea una salida de seguridad. Yo lo que he hecho es cablear una de las salidas. Tenemos 3 módulos de 4 salidas digitales de seguridad, y lo que vamos a hacer básicamente es conectar una de ellas a un relé. En este caso, para hacer las pruebas, es un relé normal y corriente de on-run, o sea, no tiene ningún tipo de peculiaridad, pero nos va a servir para emular lo que pasaría si estaríamos actuando sobre un contactor de seguridad, sobre un relé de seguridad auxiliar o sobre cualquier otra señal de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver que tenemos las Q527.0, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es que directamente vamos a activar aquí, ¿de acuerdo? Veis que ya me lo sombrea de amarillo porque él lo identifica que es una señal segura, ¿de acuerdo? Vale, la lógica podría ser lo que nosotros queramos.
O sea, si tenemos 5 setas de emergencia, 3 enclavamientos, pero queremos, por ejemplo, que en un determinado momento, mediante un modo manual o modo de mantenimiento y con el uso de un mando de validación trabaje, se podría hacer todo este tipo de lógicas, ¿no? Pues podríamos poner en paralelo aquí cualquier tipo de salida. Vale, yo por ejemplo tengo también creados pues otro tipo de enclavamientos, pues vamos a decir que o si está la parada de emergencia que hemos hecho para la prueba o si está el enclavamiento en una condición correcta, en ambas situaciones seguras voy a obtener esta salida de seguridad. ¿Qué pasa? Que esto es donde tenemos que tener muchísima precaución, porque cuando hablemos de seguridad tenemos que hablar de la norma, como hemos dicho previamente en los tutoriales anteriores, ISO 13849-1, y en esta norma te habla de niveles de prestación, que es cuán seguro tiene que ser mi función de seguridad. Entonces, si aquí vamos a estar haciendo una función de seguridad, imaginaros, para una prensa que necesita un nivel de seguridad muy fuerte, muy alto, ¿no? Estaríamos hablando de un nivel de prestación muy alto, que si os suena podéis estar oyendo pues PLB, PLC, PLD, PLE, ¿no? PLE sería el más alto, o un PLD, que es muy habitual encontrarnos en situaciones en las que puede haber un accidente mortal. Entonces, si nosotros tenemos esto bien hecho, pero de repente bicanal, vamos a tener nuestra cobertura de diagnóstico como Dios manda, etcétera, todo lo que manda la norma, pero de repente yo le pongo en paralelo una función de seguridad que es monocanal, que solamente cumple para unos niveles de seguridad bajos. ¿Qué es lo que pasa en seguridad? Que cuando estamos haciendo esto no te hace ni medias ni nada. O sea, lo que te hace es que te baja al nivel mínimo. Con lo cual estaríamos pifiándola. Estaríamos destruyendo nuestra función de seguridad previa y es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Vale, bueno, vamos a quitar esto y para hacer la prueba vamos a transferir el programa y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, pues si observáis, como nuestra seta de emergencia, nuestra función de seguridad ahora mismo estaría en un estado adecuado. Recordad, pulsamos por ejemplo, esto emularíamos una seta de emergencia, cuando la pulsaríamos perderíamos la situación de seguridad y perderíamos la salida, con lo cual pues nuestro relé lo que va a hacer es abrir y va a parar el accionamiento, ¿de acuerdo? Si fuese un contactor o si fuese la señal del robot o lo que hubiésemos programado. Vale, pues si os fijáis, tenemos aquí nuestra... Hemos puesto una webcam mostrando lo que sería la CPU en tiempo real, está sincronizado con el programa. Y bueno, pues aquí donde estáis viendo el cursor del ratón es donde se muestra el relé que queremos hacer que simule un relé de seguridad. Es un relé, como veis, totalmente convencional que costará 7-8 euros y no tiene nada de especial, ¿de acuerdo? Vale, pues con lo que queremos hacer aquí es mostraros básicamente lo que estábamos viendo en pantalla, para que efectivamente veáis que lo que hacemos es conmutar una salida en función del estado de nuestra seta, ¿verdad? Vais a ver que el relé apaga, enciende, apaga cuando pulsaríamos la seta y enciende, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cositas podemos hablar de lo que son las salidas de seguridad? Bueno, igual que veíamos en las entradas, tenemos una serie de propiedades. Vale, en este caso no trabajan por parejas. Si tenemos un sistema bicanal, podemos elegir individualmente las salidas que queramos. Ya vemos que la lógica es tan sencillo como colocar una bobina al final de nuestra cadena lógica. Entonces, en este caso tendríamos que ir, bueno, si queremos un sistema bicanal, obviamente tendríamos que hacer 2 bobinas, ¿de acuerdo? Tendríamos que, en esta situación, por ejemplo, si fuese lo mismo, aquí tendríamos un sistema bicanal y si quisiésemos trabajar con 2 bobinas, pues aquí le podríamos decir, por ejemplo, la siguiente, ¿no? La Q527.1. ¿Veis?
Entonces esto iría a un contactor, esto iría a un segundo contactor. Tendríamos un sistema bicanal con dos contactores. Los dos contactores se cablean en serie, lo que sería la parte de potencia. Entonces estamos asegurando que si un contactor falla, entra otro, que de eso se trata la redundancia, ¿no? Al final, cuando queremos un sistema bicanal, lo que estamos trabajando es con un sistema que sea bastante tolerante al fallo. Es decir, si se nos queda un contactor pegado, porque eléctricamente, bueno, pues ha fundido los contactos, tenemos un segundo contactor que nos va a parar, ¿de acuerdo? Vale, esto sería básicamente un poquito hablando de lo que son las salidas y cómo serían los modos monocanal o bicanal. Luego, ¿qué tenemos en los módulos de salida? Bueno, pues igual que en todos, la información del proyecto, que son datos básicamente administrativos, la referencia, aquí vemos la referencia Siemens, la descripción del módulo, todo este tipo de cositas, ¿no? Y bueno, el grupo de potencial, si estamos utilizando una base blanca, sería un nuevo grupo de potencial. Si estamos utilizando una base oscura, sería el potencial le traería desde la base blanca hacia la derecha. Hay un tutorial donde se explica perfectamente estas diferencias, ¿de acuerdo? Los parámetros del módulo, bueno, lo traemos desde la CPU. Y aquí, pues como hemos visto también en las entradas, no vamos a detenernos demasiado, porque bueno, aquí esto prácticamente se deja como está, salvo en comunicaciones con otras interfaces por Profibus y tal. Yo la verdad es que nunca he tenido problemas. El fDestination address que vimos en un tutorial, cómo se hacía de manera automática también, como el sistema lo asignaba de manera automática. Y bueno, pues aquí podemos ver si queremos que cuando hay un fallo nos pasive el canal, que no nos le pasive. Cuando pasiva es que se va a error y, como vimos en el tutorial anterior, o tenemos que reiniciar la CPU o tenemos que hacer un add global, ¿ok? Un acknowledge global. Bueno, hay varios datos por aquí y aquí tenemos los parámetros de las salidas, ¿vale? Tenemos, en este caso son 4 salidas, pues tenemos 4 canales. Si el scroll me baja, lo veremos. Vale, veis que tenemos canal 1, canal 0, canal 1, canal 2, canal 3. Serían los 4 bits correspondientes cada uno a la salida. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues activarlo o desactivarlo. Todo ya veis que no tiene mucha historia. Y esto, bueno, pues si queréis jugar con ello, al final son diagnósticos. No, tampoco tiene mucha más importancia. Yo la verdad es que nunca les he cambiado y ha funcionado bien. Y bueno, pues un diagnóstico, por ejemplo, bueno, el activar el light test es básicamente que te parpadee el módulo, ¿verdad? O la salida, para que puedas identificar que está bien. Y diagnosis wire break. Esto lo que hace es que si el cable que va a pilotar, el contactor, la electroválvula, lo que sea la salida, se rompe, pues nos lo identifica y nos lo podríamos ver en el buffer de diagnóstico. Vale, no tiene mucha más historia. Las direcciones, que también esto lo podemos definir cuando hacemos la configuración de la ET200SP, dónde van, o si fuesen directamente módulos acoplados a la CPU. Y bueno, la identificación del hardware, que también nos lo suele poner automáticamente. Y luego las variables, pues bueno, pues aquí le podemos seguir dando los nombres a las variables, que normalmente, bueno, ya veremos en otros tutoriales, las variables se suelen dar indicando el IME de los planos de lo que sería el proyecto eléctrico, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es todo. No tiene mucho más misterio la parte de las salidas digitales de seguridad. Lo que podemos hacer es probar. Bueno, pues ya que tenemos, vamos a probar el diagnóstico, que es hacer la conexión online para poder hacer cambios. Vale, y en nuestro canal 0, en este módulo, que es en el que estamos haciendo las pruebas, le vamos a decir que nos haga el diagnóstico del cable roto. Bueno, tendremos que volver a cargar. Nos parará la CPU porque hemos hecho una modificación en seguridad. Y además es una modificación en hardware, en los parámetros del hardware.
Vale. Pues vamos a ver lo que sucede. Bueno, ahora mismo no habría ningún problema porque tenemos nuestro relé que simula, como hemos dicho, lo que sería la salida segura o lo que sería el accionamiento, ¿no? O el contactor, o la válvula, la señal al robot, lo que sea de seguridad. Ahora mismo está conectado, con lo cual no está dando ningún problema. Vamos a ver lo que ocurre si quitamos uno de los cables. Como veis, ha ocurrido lo que esperábamos que ocurriese, es que el módulo ha generado un error. Lo que hemos hecho es soltar el cable que pilota lo que sería desde la salida hasta el positivo del relé, y en el momento en el que le hemos quitado, él le está identificando que tiene un problema y lo ha diagnosticado. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir para saberlo, que es exactamente el problema que tenemos, podríamos ir al buffer de diagnóstico y aprovechamos ya que tenemos el software abierto y nos dice, bueno, lo primero, cuando aquí en el buffer de diagnóstico, si me imagino que lo habréis utilizado, los que trabajéis con Siemens, bueno, pues se ve todo lo que está pasando, ¿no? Todas las alarmas y demás. Veremos en un tutorial cómo podemos llevar esto a una pantalla confort, ¿de acuerdo? Que va a venir muy bien, pues porque no necesitamos conectarnos si no tenemos el proyecto o no tenemos en un momento dado el portátil con el TIA Portal. No necesitamos hacerlo. Podríamos ver directamente desde el panel de operador en el TIA Portal. Vale, pues vemos en un momento dado que ha saltado un error que nos dice rotura de hilo. Y bueno, vamos a hacer un poquito más grande la zona de la descripción. Bueno, pues nos dice exactamente en la salida tag 6, en este caso, que se encuentra en este módulo, nos está dando este error y te da una ayuda donde puedes ver qué cosas puedes hacer, ¿no? Para solucionarlo. Y bueno, como le hemos dicho que está configurado que cuando genere un error de este tipo, el módulo se pasive, es decir, que se inhabilite, porque es una situación es un error, ¿no? De cableado y demás, pues por seguridad él lo que hace es inhibirse para que no pueda haber ningún problema. Vale, bueno, y nos dice aquí nuevamente cuál sería el fallo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a volver a conectar nuestro cable al relé. Normalmente no se debe trabajar en tensión, ya os lo digo. Los módulos vienen ya muy protegidos, pero bueno, si tienes cierta experiencia y mucho cuidado, pues puedes llegar a trabajar en tensión sin generar ningún problema. Yo la verdad es que llevo bastantes años y lo que sí que es importante, por supuesto, que no llevéis ni anillos ni cosas que puedan hacer contacto, y en este caso estamos hablando de tensiones de 24 voltios muy pequeñitas, pero bueno, puedes generar una avería. Por llevar el anillo puedes tocar el chasis de la máquina y hacer un cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces lo primero siempre, anillos, relojes, todo lo que serían cadenas, pulseras y demás, fuera. Vale, bueno, en este caso no va a volver a trabajar la máquina porque se ha pasivado lo que ha hecho es inhibirse el módulo. Con lo cual, pues lo que hemos dicho, tendríamos que volver a hacer un reset de la CPU, pararla y volverla a arrancar, o hacer un acknowledge global, ¿de acuerdo? Pues ahí estaría otra vez restablecido. Pues en principio yo no tengo nada más que contaros sobre las salidas de seguridad. Seguro que se os ocurren muchas más cosas y os agradecería que las dejéis en los comentarios aquí abajo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y por supuesto os invito a suscribiros si no estáis suscritos, y vamos a seguir colgando contenidos para dar una formación que puede ser una buena formación adicional a lo que podéis estar estudiando en formaciones regladas, y estamos encantados, estoy encantado en concreto de poder aportar y ayudar. Esto es todo, muchísimas gracias, hasta la próxima.